Gusto estar con ustedes, soy Edgar Blessing. Este es para la materia de Matemáticas 1, grupos 1101 y 1153. Recuerden que ya estamos en trigonometría. Vamos a ver las funciones. Ya habíamos visto que es seno, coseno, la tangente, que son, si se fijan ustedes en su calculadora, son las operaciones que aparecen. La cotangente, secante y cosecante son el inverso de las que acabamos de decir. Es importante que conozcan cómo se comporta una tangente en trigonometría. Si ustedes grafican una tangente, estas son las curvas. Si ustedes se fijan, son unas curvas, no sé, parecen como S. Entonces, dependiendo en el lugar, esto estaría en menos pi, o sea, en menos 90 grados. Esta en pi 0. Esta en pi de 180 grados, de 360 grados. Entonces, esta es la forma en que se grafican las tangentes, la función tangente. Estas toman valores desde menos y hasta más y. El único donde no entran es en 90 grados, por eso es que aquí no hay función. Si ustedes ponen tangente de 90, les va a dar indeterminado, o tangente de menos 90. ¿Y por qué también esta no aparece? Porque es el opuesto a 90, 270 grados negativos y 270 grados positivos. Entonces 90 y 270 no hay curva. Esta es la función cotangente, también se parece mucho a la tangente, que es su inversa, es el opuesto. Las funciones arco tangente y arco cotangente. Estas son las gráficas, esta en azul, la cotangente, y esta es la arcotangente. Antes también se le llamaba ángulo coyatangente. Actualmente se le conoce como tangente inversa. Tangente inversa y cotangente inversa. Ya habíamos visto la función seno. El dominio de la función seno va desde menos infinito hasta más infinito, o sea, los valores que toma x. Y el rango, son los valores que toma y, van desde menos 1 hasta más 1. Esto lo aplican en acústica, sismicidad y principalmente en iluminación, ya que la longitud de onda, que es de aquí hasta acá, es la longitud entre cresta y cresta, o puede ser entre valle y valle, es lo que vamos a checar en iluminación. La longitud, para poder ver, el ojo humano que detecta las ondas de esta longitud de aquí a acá, es entre 440 nanómetros a 760 nanómetros de longitud de onda. Un nanómetro, por si no lo saben, es la millonésima parte del milímetro, o sea, un milímetro dividido en 1.000.000 de partes. Esa millonésima parte del milímetro es nanómetro y es utilizado en iluminación. Esta es una función polinomial, esta es de grado cúbico. El grado cúbico quiere decir que pasa 1, 2 y 3 veces por el eje de las x, ahí lo cruza. Entonces, si fuera la cuarta, tendría otro cruce en el eje de las x. La recta tangente se usa mucho en el cálculo diferencial, que se define como la pendiente de la recta en un punto dado, de la recta tangente en un punto dado. Mire, quizá aquí lo puedan ver mejor. Esta recta que toca un solo punto de la función, esta es la función f de x, puede ser, aquí puede ser una parábola, puede ser una elipse o lo que fuera, ¿no? O una poligonal. Bueno, entonces la recta tangente es cuando toca un punto. Y esto quiere decir la derivada es la pendiente de la recta, o sea, esta recta, su inclinación, dice, la pendiente de la recta tangente a la curva, que es esta, la curva o la función, en un punto determinado llamado A. Este es el punto A, como pueden ver. Entonces se aplica mucho en cálculo diferencial. Entonces repito, la recta tangente es la pendiente, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto A.
Y esta es la ecuación de la recta que pasa por punto pendiente. Entonces esta es la derivada, es una pendiente. Y la recta normal es la que forma 90 grados con la tangente y sería el opuesto de su pendiente. Bueno, estas son las aplicaciones que tenemos de las funciones trigonométricas en cálculo, y lo van a ver también mucho en estática y armaduras, estructuras. Bien, este es un problema para practicar las funciones trigonométricas. Se trata de un arquitecto que tiene un teodolito para medir el ángulo desde la altura de sus ojos, que es 1,72, hasta el vértice, la parte más alta del edificio. Entonces, bueno, como tiene un flexómetro, desde donde está parado, que ya indicó 30 grados, el teodolito tiene una cinta métrica, un flexómetro, y le da 18 metros. Bueno, entonces esta distancia le llama B, de donde está el arquitecto hasta el edificio. Y desde este punto hasta la parte más alta, el vértice superior, le llama A. No queremos saber esta hipotenusa o esta inclinación que le llama C, que es la rampa o hipotenusa. Entonces lo que necesitamos es relacionar cateto opuesto, el opuesto donde está él, el cateto adyacente, el que está junto al arquitecto, y los grados, ¿no? Entonces es catetos y ángulos. ¿Quién nos los dará? Bueno, aquí seno es cateto opuesto, hipotenusa, no tenemos la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente, la tenemos, pero no tenemos la hipotenusa C. Pero ¿qué dice la tangente? Que es el opuesto, el lado opuesto entre el cateto o el lado adyacente al arquitecto. Entonces tangente del ángulo que él midió, 30 grados, es igual a la altura A o cateto opuesto entre el adyacente, que es 18. Despejando A, que es la incógnita, entonces 18 viene de este lado, y sería que A es 18 por tangente de 30. Bueno, esto es 18 por, lo buscan en su calculadora por favor, y tangente de 30 nos da 0.577. Bien, y esto es igual, multiplicando 18 por 0.57 nos da 1039. Le agregamos la altura de los ojos o del teodolito hasta el vértice, y es 1,72. Entonces 1039 más 1,72 nos da 12.11. La tangente se va a usar mucho en estática y en armaduras y en estructuras. Entonces ojalá se acordaran mucho de la tangente, que es el opuesto entre el adyacente. Es el que relaciona los dos catetos. Bueno, como otro ejercicio, obtén las diferentes funciones, seno, coseno, tangente, etc., de un triángulo que tiene desde el punto B, el vértice B, su cateto adyacente es 4 y el cateto opuesto al punto B es 12. Para esto tenemos que encontrar primero el largo de la hipotenusa o la rampa. Bueno, entonces C, le llamamos a la hipotenusa, es la suma de los catetos al cuadrado. Será 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto nos da 16 más 144. Raíz cuadrada de 160 nos da 12.65. Bueno, y recuerden que seno es opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa, tangente, la que acabamos de hacer, es cateto opuesto entre adyacente. La cosecante es el recíproco o el inverso del anterior. Bueno, cotangente es el recíproco de la tangente, que es, aquí es opuesto adyacente, aquí es adyacente opuesto. La secante es el opuesto al coseno, bueno, aquí lo pueden ver. Coseno es adyacente hipotenusa, aquí es hipotenusa adyacente. Y cosecante es el inverso del seno. Seno es opuesto a hipotenusa, aquí es hipotenusa y opuesto. Ojalá se pudieran grabar estas tres, son las más importantes, ya que estas son las inversas o recíprocos, como ustedes pueden ver. Bueno, continuando. Quedamos que seno es el cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto es 12 entre la hipotenusa, 12,65. Haces ese cociente y nos da
0.948. Coseno, quedamos que era el cateto adyacente, 4 entre 12.65 y nos da 0.316. La tangente, quedamos que son los catetos, que es el opuesto, 12 entre el adyacente, que es 4. Esto está fácil, si 12 entre 4 nos da a 3. Cotangente, quedamos que es el inverso a la tangente, que es el adyacente, 4 entre el cateto opuesto, que es 12. 4 entre 12. Si sacamos cuarta es 1 y cuarta es 3. Un tercio nos va a dar 0.333. Obtienen el inverso de esta en la calculadora y nos va a dar 3. O el inverso de este y nos va a dar 0.333. Bien, secante. Secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente 4. Entonces 12.65 entre 4 nos da 3.162. La cosecante es el cateto opuesto, perdón, es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces 12.65 entre 12 nos da 1,054. A este le sacamos el inverso, porque lo tiene en su calculadora, y nos va a dar 0.948. Si a este le sacamos el inverso, nos daría este de acá. Y el coseno con la secante. Bueno, aquí ya quedarían todas las funciones. Espero que no se las graben todas, solamente por favor seno, coseno y tangente, que lo van a usar mucho en estática muy recientemente, próximamente, ¿no? Entonces ojalá que estas tres sí se las aprendan de memoria. Continuamos con oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos son los que no hay un ángulo de 90 grados. Aquí ya no se emplea Pitágoras ni las funciones trigonométricas que estábamos viendo. Bien, para solucionar los triángulos oblicuángulos tenemos las siguientes situaciones. El oblicuángulo no hay 90 grados como que quedábamos, entonces pueden ser acutángulos. Acutángulos quiere decir que no hay ángulos ni siquiera de 90 o mayores de 90, como en este caso, 56.31 grados, más suma 67.38 más 56.31, nos da 180 grados. La suma de los ángulos interiores del triángulo debe dar 180 grados. Súmalas nos da 180, y aquí podrán ver que no hay de 90 y menos que pase de 90. Este es un triángulo acutángulo. El triángulo obtusángulo es cuando existe uno, no puede haber dos, ¿no? Es un ángulo mayor de 90, en este caso 117.83 grados. Los otros, como ustedes pueden ver, son más pequeños, mucho más pequeños. Entonces, nada más puede haber uno un poco mayor de 90, puede ser 91, 92 o en este caso 117 grados. ¿Cómo se resuelve? Si ya les dije que no se pueden usar funciones trigonométricas ni Pitágoras. Bueno, por ley de senos y cosenos. Dice que un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto. Al igual que con el triángulo rectángulo, resolver un triángulo oblicuángulo significa calcular cada uno de los valores de sus lados y de sus ángulos. Aquí es importante hacer notar que el lado B va a tener un ángulo, puedes llamarle B o beta. El lado A va a tener su vértice opuesto, le puedes llamar A mayúscula o alfa. Algunos autores le llaman alfa. Y el lado C sería con teta, y en este caso lo puedes llamar C mayúscula o esta letra griega. Entonces dice, para resolver un triángulo oblicuángulo es necesario contar con la longitud de un lado y dos ángulos, o la longitud de dos lados y un ángulo interior, o los tres lados del triángulo. Entonces, teniendo estas tres situaciones, podemos resolver nuestro triángulo obtusángulo o acutángulo. Bien, la ley de senos. Esto es para oblicuángulos. Esta es la ley de senos, es el lado A, aquí sí le estamos llamando
no con letras griegas, sino con latinas. Generalmente así le llaman. Miren, el ángulo A mayúscula o vértice, su lado opuesto es A minúscula. El ángulo B que se forma aquí, o vértice B, con su lado opuesto es B minúscula. El ángulo o vértice C mayúscula, con su lado opuesto es en minúscula. Bueno, esta se llama ley de senos. Puedes usar dos de ellas, A con B o C con B, ¿no? Y esta es la ley de cosenos. No se las graben, pero sí ténganlas en un formulario. Si ustedes se fijan aquí, esta parte es Pitágoras. Aquí pueden ver, es Pitágoras, ¿no? Y esta es la segunda parte, si vemos que es la fórmula de Pitágoras, pero en este caso no hay 90 grados, se agrega esta parte de aquí, el menos, y chequen aquí, aquí es A, y tienes dos lados, y aquí los dos lados, BC y aquí BC. Aquí queremos buscar el lado B, y aquí entonces, como conocemos A y C, y aquí está, aparece A y C, o aquí AB y AB. Esta es la ley de senos. Ya el triángulo como habíamos quedado, ya no con letras griegas para no se nos ya más líos. Cuando conoces los tres lados, es importante conocer el ángulo. Y para los tres lados se aplica la ley de cosenos. Este es el coseno de A. Y fíjense cómo está aquí. B más C al cuadrado menos A al cuadrado, ¿no? Para encontrar el ángulo A. Aquí todos son los lados, ¿no? Lo que tenemos aquí. Este es para conocer en este caso el lado B y este para el lado C. Entonces este es cuando conoces tres lados, se aplica directamente la ley de cosenos o teorema de cosenos. Cuando se conocen dos lados y el ángulo, se emplea la ley de cosenos, pero no despejada como en el caso anterior. Aquí la tenemos ya directa, ¿no? Como habíamos visto. Por ejemplo, aquí dice, quiero conocer A. Entonces, A al cuadrado es igual a los dos lados conocidos, ya que deben ser dos lados, que son el C y el B, menos el doble producto de los dos lados conocidos por el ángulo del lado A. Eso sí, es importante saber que si quieres el lado A, tienes que tener el ángulo de su vértice opuesto. Bien, y en el triángulo equilátero, es aquel triángulo que tiene los tres lados de igual longitud. En consecuencia, la medida de sus ángulos interiores será siempre igual a 60 grados. Entonces aquí es más fácil, ya tienes todos los ángulos. Bien, la siguiente clase haremos bastantes problemas acerca de esto. Tengan en su formulario a la mano y su calculadora, por favor. Gracias.